Vamos a hablar, atento, paren las antenitas y empecemos a hablar un poquito de una cuestión muy seria que es el bolsillo real, la economía real y el bolsillo de los santafesinos, que no son una isla de lo que sucede en la Argentina, ¿no? Queremos hablar con Patricia sobre lo que sucedió la semana pasada, que anunció el ministro de Economía una proyección de la inflación del 20 al 25%. Y por lo tanto está manejando, quieren manejar, por supuesto, del gobierno nacional, lo que sería, no sé si un techo o un piso de conversación. Habitualmente, por supuesto, las patronales van a decir, es el techo de negociación para paritarias. O sea, a ver, el incremento de sueldo estamos hablando. Y los dirigentes sindicales, en representación de los trabajadores, van a decir, es el piso de conversación. O el piso de conversación es más alto. Patri, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Antes un mensaje, digamos, te lo leía al aire, pero queríamos cumplir con la televidente. A Patricia Munier la queremos mucho. Una gran mujer y excelente persona. Muchos besos, Evangelina y Pipa. Te lo comentaba, pero quería cumplir. Gracias. Toda la familia Ramírez. Es muy buena familia. ¿Es el piso de conversación o es más alto todavía el piso de conversación para este año? Es más alto. Ajá. Es más alto. Nosotros estamos hablando de un porcentaje mayor. Nosotros somos prudentes cuando empezamos a hablar de paritarias y de porcentajes, porque después se instalan números que no siempre se dan y demás. En el caso del salario docente, que tiene una composición compleja, el salario docente no es un monto, descuentos, y eso es lo que va de bolsillo. En realidad tiene varios componentes que tienen que ver con el cargo, con la antigüedad, con la jerarquía de la escuela, varias cuestiones, digamos, ¿no? No es lo mismo el salario de un docente que de un directivo, que un portero. Entonces, como es complicado, siempre los porcentajes aplicados a un sueldo de bolsillo no detalla claramente el porcentaje de incremento. Pero estamos hablando de que, obviamente, no hay techo. No hay techo, ese es el título. No hay techo, no hay techo, obviamente. En un año como este, el que viene... Nunca planteamos techo, exacto. Pero en este año menos todavía. Obviamente, este año menos. Se vienen nos parece que tomando el piso, algunos componentes, digamos, no solamente la devaluación, claro, que se traducen a los precios, sino también la inflación que estaba ya estipulada, por ejemplo. Exactamente, y tengamos en cuenta que la última paritaria fue en marzo del 2015, que tuvo un escalonamiento menor, digamos, y que implicó un pequeñísimo aumento para mayo y julio, pero menor. Digamos, siempre el porcentaje, en el caso de los docentes, el porcentaje mayor de incremento es para marzo, febrero-marzo, el inicio del ciclo lectivo. Y después queda algún porcentaje menor para otros meses. Pero desde el vamos decimos, no tiene techo, el piso debería ser más alto y evidentemente lo que no vamos a poder obviar este año es que la paritaria va a tener que quedar abierta. No vamos a poder hacer como otros años, que uno podía fijar un escalonamiento, por ejemplo, para marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, y más o menos ahí terminaba el año. Los números que podamos discutir en enero, febrero, evidentemente van a alcanzar para poco tiempo. Por lo tanto, nos parece que debería estar abierta la paritaria salarial durante el año para ir monitoreando la cuestión. Ahora, cuando lo escuchás, por ejemplo, a Moyano, lo escuchás a Caló, por ejemplo, que son líderes sindicales a nivel nacional de una y la otra CGT, lo escuchás también a Micheli, lo escuchás a Yasky, hablar de cuestiones que son, por lo menos el 30% arrancan para lo que viene. A ver, lo que viene habitualmente es febrero-marzo. Exacto. Febrero-marzo. ¿Vos pensás que ese 30% que por lo menos arrancan es para el cuatrimestre? ¿Es para el semestre? Porque hay algunos que dicen, vamos a monitorear por trimestre, por cuatrimestre, por semestre. Bueno, depende del porcentaje también que sea. Porque no te olvides que nosotros ya pedimos en diciembre un bono navideño que nunca se dio. Y que estábamos hablando de la mitad de un sueldo básico de un docente que recién se inicia. Eso no apareció. En las paritarias que se discuten en febrero, por lo general, siempre la propuesta del gobierno es salario para marzo. Nosotros peleamos siempre para febrero y hemos tenido casos donde hemos tenido retroactivos para enero.
Todo depende de lo que se acuerde en febrero. Si hay retroactivo para enero, se puede escalonar más. Pero en realidad también hay que ver en qué consiste la propuesta, si la propuesta son incrementos a los distintos rubros o sumas fijas. Obviamente que nosotros siempre pretendemos el sueldo blanqueado porque eso repercute en la antigüedad y en la escala de jerarquía de los cargos docentes. Pero entendemos que por lo menos que arranque desde febrero, digamos. Y si pudiera haber alguna suma compensatoria para lo que fue enero, con más razón. Por eso nos estamos diciendo desde diciembre que podríamos sentarnos a discutir la cuestión salarial y no esperar hasta el último momento. El gobierno provincial dice que esperar los números de la Nación. En la Nación todavía no pasó nada respecto de la cuestión salarial. Recién el 27 de enero hay una primera reunión. Se organizaron 3 comisiones en la paritaria nacional, y esto lo podemos decir porque nuestro representante Pedro Bayugar es uno de los paritarios ahí. El 27 de enero recién va a ser la primera reunión de la Comisión Técnica Salarial. Ahí se hablará de alguna cuestión. De todos modos, Santa Fe está por encima de los montos nacionales, lo que no quiere decir que tenga que plancharse, digamos, en un monto determinado. Sí nos ha condicionado algunas otras veces los porcentajes. El porcentaje que se determina a nivel nacional repercute de manera distinta acá en Santa Fe porque los montos son más altos. Pero de todos modos nosotros lo que decimos es que independientemente de que la Nación fije un piso determinado para todas las jurisdicciones provinciales y un porcentaje determinado, Santa Fe puede hacerlo de mejor manera. Pero todavía no ha habido ni siquiera convocatoria paritaria, ni siquiera las supuestas reuniones informales de las que habló el propio gobernador Lipschitz. Hoy a la noche en el programa Ciudadanos, a las 23 horas, va a estar la ministra de Educación, Claudia Balaguer. ¿Cuál sería la primera pregunta que le harías y que le hacen, me imagino, con la representación, cualquiera de los docentes que nos está escuchando? ¿Qué es lo primero que le puede preguntar a la ministra de Educación? En la primera reunión de paritaria lo primero que se pregunta siempre es cuánto hay. En realidad siempre se espera la propuesta del gobierno, no solamente en cuanto a cantidad de dinero presupuestado para un incremento salarial, sino cuál es la propuesta. No te olvides que además de la paritaria docente siempre se va colando paralelamente la paritaria de los empleados públicos, la paritaria de los hospitales, de los médicos y demás, de los otros gremios de la provincia, así que siempre el presupuesto tiene que ver con los pedidos que siempre... Los docentes tomamos la punta, tiene que ver con el condicionamiento del inicio del ciclo lectivo, pero la primera pregunta que siempre hacemos es... A ver, ¿cuántos son hoy entre docentes particulares y públicos? ¿Cuántos son? 66.000. 66.000. De la totalidad de casi 130.000 empleados en toda la provincia de Santa Fe. O sea, es la mitad. Es la mitad. Es la mitad de la masa del componente salarial de la provincia de Santa Fe. Vamos a ver qué es lo que proponen. Estrenamos ministro de Hacienda en esta paritaria. Saglione. Saglione, no la ministra de Educación, que ya viene de las gestiones anteriores. De todos modos, insisto, siempre la propuesta es determinada propuesta salarial en incrementos, en composición, y después hay que analizar cada uno de los casos. Chechu Comer. Dialogábamos, Patricia, en el principio de la semana con Hoffman, representante de ATE, que hacía mención también cuando le consultábamos por este tema de paritarias en Radio M, de que al momento de sentarse a dialogar, en este caso él en referencia a los empleados públicos, no solamente se va a tener en cuenta la cuestión salarial, las condiciones de trabajo, sino también que el Estado pueda garantizar de algún modo la estabilidad de esos puestos de trabajo, hoy en el marco del contexto nacional. ¿Va a ser una condición que también se va a hablar en estas paritarias? Sí, en el caso de los docentes privados nosotros no tenemos la estabilidad que tienen los docentes oficiales y los empleados públicos, pero sí vamos a hacer un planteo respecto a nuestras cuestiones propias, las cuestiones propias del sector, como son definitivamente que se instale y que se ejecuten los escalafones en cada una de las escuelas, y vamos a ir otra vez por la ley contra despidos arbitrarios, que ya hace 3 años había sido presentada en la legislatura, que la aprobaron los diputados y que los senadores miraron para otro lado. Claramente
por compromisos con las entidades propietarias de las escuelas privadas. Pero sí, seguramente el tema de la estabilidad es un tema también a tener en cuenta, teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel nacional en los distintos sectores. Es una gran preocupación de los empleados públicos, pero también lo es nosotros también, porque nosotros nos solidarizamos con todas esas situaciones, y además nosotros los docentes privados hemos tenido también despidos hacia el final del año, y en este mes de enero también estamos teniendo algunas situaciones que creo que mañana vamos a confirmar a ver en qué situación estamos. Bueno, pero se producen siempre, ¿no? Cuestión, Además, a veces no solamente se determina un despido claramente con un telegrama de despido, una cesantía y demás, sino que a veces están como dibujados de otra forma. Se cortan reemplazos, te cambio de lugar, cambio de horario, son todos despidos encubiertos que se dan en las escuelas privadas. Por último, a ver, te están escuchando muchísimos padres sean, digamos, de escuelas privadas como públicas. La canasta para los útiles, la canasta escolar, ¿qué pensás vos, digamos, o sea, han hecho, digo, un relevamiento con los equipos técnicos que tienen dentro de SADOP, de cómo puede, porque hay algunos que se avivan, por supuesto, en todos los rubros hay, digamos, que le trasladaron los precios, no solamente el 30% de devaluación, sino que de paso no tiene precio esto, porque es importado. Ahora no tienen más excusas, porque ha ocurrido, porque nosotros siempre a principios de años en el sindicato hacemos, digamos, compras de útiles al por mayor para que los docentes puedan acceder con mejores precios, y ya hemos visto incrementos fuertes, y algunos todavía no han garantizado, es decir, hasta que no llegue el momento del inicio del ciclo lectivo no está garantizado. O sea, que hay cosas que no tienen precio. Que todavía no tienen precio. Los útiles escolares en general. Los libros de textos, por lo general, hasta que no llega el momento del inicio del ciclo lectivo, tampoco lo tiene. Y además hay que ver todo el tema de la indumentaria. ¿Y hasta qué porcentual has detectado, por ejemplo? Y en algunos casos hasta un 30% de aumento. Un 30% de aumento ya. Y en el caso de los padres, no solamente van a ver incrementados los útiles escolares, los textos y la indumentaria, sino que si hay aumento salarial, también, en el caso de las escuelas privadas, las cuotas, ¿no? Las cuotas habitualmente siempre es con un porcentual está atado, hay un criterio que nosotros no compartimos con el Ministerio de Educación, que está atado al incremento del sueldo de un docente que recién se inicia, digamos, un sueldo básico de un docente. Entonces va aumentando en el mismo porcentaje que aumenta el sueldo. Nosotros particularmente tenemos una comparación hecha en estos últimos años donde las cuotas aumentaron porcentualmente más que lo que se incrementó el salario. Y las escuelas, muchas escuelas siempre le agregan alguna cosita más, las materias extraprogramáticas, la natación, la computación, algunas cosas más que hacen que justifiquen que tenga un aumento importante en las cuotas. Por eso justamente eso se contradice con lo que nosotros planteamos respecto del tema de los despidos. Las escuelas que perciben cuotas y los padres pagan, los padres tienen que saber que en muchas escuelas esas cuotas no se usan siempre para mejoras en el servicio educativo, en lo edilicio, en las comodidades edilicias y demás, sino que lamentablemente a veces es para pagar despidos a docentes. Gracias, Patri. Gracias a ustedes.